Mari kakinye wenchuman ke inche kinya futa chaliwan kam tanya winoi itro kom wal mapu mulelu gulu mapu puel mapu café ke mapu café kompuche kinya futa panko kom emun kompuche fachantu inchetania fin ka troy tu fachi kimelto dungu kimel fe wenchuman ki piñelu como que acompañarme tu fachi we troy meu. Amigos, ¿cómo están? Kakinye wenchuman ke inche, como les decía, y bueno, estoy acá. Me encontraba trotando y ahora finalizando un poco venía a hacer un nuevo capítulo, como le dije, un nuevo Troy, una nueva parte de estos videos que se llama Kimelfe Wenchumanque. Pensaba hoy día qué les puedo enseñar a los chicos, ya les he enseñado bastante. Y lo que viene de aquí para adelante es un poco más difícil, ¿ya? Así que bueno, la otra vez le estuve pasando transiciones. Las transiciones en el Mapudungun se ocupan para poder hablar de una persona a otra, por ejemplo, de tercera a primera persona, de primera a tercera, o de segunda a primera persona, ¿cierto? Ya les enseñé algunas, ¿ya? Y el día de hoy les voy a enseñar una muy importante, que es la transición de tercera persona a primera persona. Cuando ya sea él, ella o eso, hacen una acción sobre mí, ¿ya? ¿Se entiende, no? Se lo voy a explicar como siempre en español primero. Por ejemplo, si tengo el verbo hablar, de tercera a primera persona sería me habló, ¿ya? Decir sería me dijo. ¿Quién me dijo? Él o ella, ¿cierto? Eso es de tercera a primera persona. ¿Qué más? Llamar, me llamó. ¿Se entiende? No sé, ¿qué más? No se me ocurre ninguna más en este momento. Ver, me vio. Eso sería en Mapudungun, o explicado en castellano claramente, lo que es la transición de tercera a primera persona. De un fei, ¿cierto? El fei puede ser él, ella o eso, a inche, ¿ya? Entonces, esto se ocupa, ¿cierto? Una transición, una palabra que es la siguiente. Eneu. Eneu con puché. Entonces, a ver, tírense un verbo. Bueno, ¿qué puede ser? Zungun, como siempre. Zungun. ¿Qué es lo que es zungun? Hablar. Entonces, en este caso sería zungueneu. Zungueneu. Me habló. ¿Quién me habló? Él, ella o eso, ¿cierto? Eso me habló. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Fei, ¿cierto? Realiza la acción sobre inche. Y funciona igual. Por ejemplo, pin, ¿cierto? Todavía sabemos que pin es decir. Pero en este caso sería pieneu. Pieneu. Me dijo. Me dijo. El un, ¿cierto? El un es regalar. Y el ueneu me dio, me regaló. Pen es ver. Y peneu es me vio. Yo creo que quedó súper claro, ¿cierto? Y no es con conjugación, no se conjuga después, ¿cierto? Sino que una transición. Eso siempre quiere decir que la tercera persona está haciendo la acción sobre mí, sobre la primera persona. Yo creo que quedó súper claro. Cualquier pregunta me la hacen por inbox, ¿cierto? Y peguaín, video meo, compuche.